muchas veces desagradable de los presidentes de las asociaciones que tratan de coordinar esfuerzos entre el colectivo que tiene la asociación para ir consiguiendo cosas en las asociaciones. La federación lo que pretende no es una asociación más, sino que pretende es crear una hermandad entre las propias asociaciones de forma que unas a otras se apoyen y se ayuden. Tengo que dar las gracias no solo a los presidentes, sino a todos los asociados. Y es muy conveniente que cuantos más asociados tenga cada asociación, más fuerte y mejores cosas pueden hacer y conseguir para la zona en la que viven y en la que residen. Nos acordamos muchas veces de Santa Bárbara y vemos el problema siempre en plan individualista. Esto que nos afecta a qué tal, sin preocuparnos del entorno, del resto de los vecinos, de la zona en la que verdaderamente reside y vive el día. La asociación muchas veces es la pionera, la que reclama, la que se preocupa, la que pide, la que consigue, y esa labor que hace la asociación bajo el mandato del presidente que corresponda es muy loable y es muy determinante. Por eso yo pido en esta presentación que debe ayudarse a todas las asociaciones, debe la gente implicarse en ellas y debe también colaborar y hacer que cada asociación sea cada vez más fuerte, más viva, más activa y que además sea un punto de encuentro y un punto social dentro de la propia sociedad. Solo me resta felicitar, Modesto, a la Federación, a todas las asociaciones que formáis parte de la Federación y que año a año pues, vais incrementando, se va incrementando el número. Esperemos que pronto estén todas las asociaciones de dominio dentro de la Federación. Felicitaros por este trabajo, el esfuerzo que estáis haciendo. Aquí tenemos una buena muestra de vuestro buen hacer, sobresaliente como el año pasado, y animaros a que sigáis trabajando así, en grupo, con ilusión, y que contáis con la colaboración siempre de esta concejalía y del concello. Muchas gracias. O protagonista vai ser a música, mañá continuarán as exposicións e a partir das 5 da tarde teremos un contacontos para nenos. No día de hoxe van a actuar o grupo de gaitas de Prizas, as pandereteiras de Taborda, o coro urbano de Currás, canción española de Carregar, acordeón de Prizas e en sexto lugar o grupo musical de Morín. Comenzamos estas actuacións na man do grupo de gaitas de Hey!
Agora xa